Bueno, veamos algunos de los puntos fundamentales de la crítica de la razón pura. Ellos ya la vieron. De cualquier modo, Bueno, yo el año pasado puse texto moderno que también digo. sí, pero por lo que me cuentan no leí en el texto de la misma manera. Por lo que me cuentan los de este año, ¿no? Esa profesora estuvo un año, ¿no? Claro, dejaba sí. Y ahora cambiaron, me parece. Cambian todos los años. Bueno, el intento de Kant es huir de la fluctuación que tiene la metafísica en la historia de la filosofía. Esa fluctuación no es propia de la ciencia. Para Kant, la ciencia tiene que ser a priori y tiene que ser segura. Si no es a priori, no es segura, no es verdadera ciencia. Eso lo vemos en la concepción clásica de la metafísica, que para Kant incluye también la teología o la religión. Hay disputas permanentes en la historia de la filosofía, hay disputas permanentes en la historia de la religión, y eso depende del hecho de que la metafísica incluye una actitud de pretender abarcar fenómenos que son peligrosos, pretender abarcar objetos que en el fondo producen una alteración en la conducta humana. Esos objetos son objetos espirituales. Para que esa alteración no se produzca, y sobre todo para que no se desordene la vida social, es necesario ponerle un límite a los pensamientos y sobre todo a la tendencia que tiene el hombre a captar esos objetos espirituales o inmateriales. Esa tendencia no es otra cosa que la prolongación de su actividad sensible, porque el hombre por naturaleza tiende a la felicidad, y la felicidad es algo que atañe principalmente a la sensibilidad para Kant, porque él no conoce otro tipo de felicidad, no conoce una felicidad espiritual. Por eso, cuando en la historia de la filosofía la metafísica pretendía alcanzar la felicidad, estaba haciendo algo dañino para el hombre, estaba poniendo las bases de la discordia en la vida humana, en la sociedad. Es claro que esto, en primer lugar, corresponde a Aristóteles, porque es Aristóteles el que dijo en el libro 10 de la Ética que el hombre tiene un fin y que ese fin es la contemplación, y que la contemplación da felicidad. Eso es la base de toda la ética aristotélica. Esa ética aristotélica está asumida por el cristianismo, está llevada todavía más allá por el cristianismo mismo. Para los autores cristianos, el conocimiento de Dios da la felicidad plena al hombre. Para Kant, la búsqueda de esa felicidad es fuente de inmoralidad, porque la felicidad no la puede concebir de otra manera que sensitivamente. Esa felicidad sensitiva es indigna del hombre porque el hombre es razón. La vida humana se realiza al nivel de la razón. Por eso la búsqueda de la felicidad es indigna del hombre y en la práctica es fuente de discordia, es fuente de perturbación. Hay que establecer entonces la metafísica sobre una sólida base, que es aquella que permite a las otras ciencias desarrollarse.
a las ciencias que son realmente útiles para la vida humana. La metafísica se convierte así en una especie de ciencia general acerca de la naturaleza, que Kant llama metafísica de la naturaleza. Lo hemos visto en el prólogo a la primera edición. La cuestión principal sigue siendo qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón independientemente de toda experiencia. Y no es cómo es posible la facultad de pensar misma. No hay que preguntarse de dónde surge el pensamiento, cómo es posible que haya pensamiento, sino hasta dónde hay que pensar. ¿Cuánto puede conocer el entendimiento? Es una cuestión práctica. Pero dice, independiente de la experiencia, pero después le da un papel. Claro, pero es la experiencia posible. Para establecer las leyes del pensamiento hay que referirse a la experiencia posible, que es lo mismo que decir a una experiencia teórica, o a una experiencia pensada o pensable. El pensamiento se refiere solo a las cosas materiales de este mundo, eso es lo que quiere decir Kant. La metafísica es la ciencia general acerca del pensamiento de las cosas de este mundo. La metafísica quiere así un carácter formal. En la práctica tiende a coincidir con la lógica y de hecho Hegel, después de Kant, hará ese pasaje y convertirá la metafísica en lógica. De hecho, la obra principal de Hegel se llama La ciencia de la lógica, que es la metafísica al mismo tiempo de que todos los temas metafísicos están tratados en la ciencia de la lógica. La operación hegeliana está adelantada por Kant. En Kant, la metafísica es concebida como la ciencia del pensamiento a priori, puro, independientemente de toda experiencia, pero de manera tal que se deba aplicar a la experiencia. De ahí resulta una metafísica de la naturaleza, la cual, aun cuando no tenga ni siquiera la mitad de la extensión, habrá de poseer, sin embargo, un contenido incomparablemente más rico que esta crítica, que ha tenido que exponer primero las fuentes y condiciones de su posibilidad y ha necesitado limpiar y aplanar un suelo mal preparado. Aquí espero de mi lector la paciencia e imparcialidad de un juez, allí, en cambio, la condescendencia y ayuda de un colaborador. La metafísica de la naturaleza es la continuación de la crítica de la razón pura. Es la aplicación de la crítica de la razón pura a los objetos generales de la naturaleza. En el prólogo, como la física y la matemática sobre todo, que es el modelo de la ciencia, sea para Descartes, sea para Kant. En realidad, la operación que hace Kant es la que ya había hecho Descartes en ámbito católico, pero en Kant está culturalmente atrasada, porque la filosofía en el ámbito protestante se desarrolló evidentemente más tarde, porque Lutero había rechazado la filosofía. En cambio, la filosofía en el ámbito católico tiene una tradición ininterrumpida que viene de la Edad Media, de la patrística, de la filosofía antigua. En Lutero hubo una interrupción y la filosofía recomenzó después de Lutero por la necesidad que tiene cualquier tipo de actividad humana de fundarse sobre el pensamiento, y también la actividad religiosa, que en Lutero es fundamentalmente sentimental. Es un sentimiento, la fe es una actitud o un sentimiento ante Dios. Y la razón está excluida, porque para el Lutero la razón funciona fundamentalmente mal, y cuando interviene la razón, la persona se equivoca. Por eso los protestantes retomaron después solamente un tipo de filosofía.
especialmente con Leibniz, que es el primer gran autor protestante filosófico. Eso después sigue con Wolff y todos los que colaboran en fundar una especie de escolástica protestante que tiene su crisis primera en Kant. Mientras que la crisis de la escolástica, de la tradición escolástica católica está en Descartes, a principios del siglo XVII, la crisis de la escolástica protestante, que estaba desconectada de la católica, en cierta manera los protestantes tomaban de la escolástica católica, pero no al revés, por lo menos hasta el tiempo de Wolff. Wolff sí fue estudiado también por los católicos. Kant produce una crisis en el pensamiento escolástico filosófico protestante, y eso es fundamentalmente la crítica de la razón pura. El problema es que esta crisis es más profunda en el ámbito protestante porque los elementos son menos sólidos que en el ámbito católico, la tradición es menos sólida, y paradojalmente el influjo que tiene la crisis kantiana refuerza la que había sido producida por la crisis cartesiana en el ámbito de la cultura europea. Y eso es lo que produce el pensamiento iluminista y el pensamiento post-iluminista en el cual todavía vivimos. El fundamento es Kant, principalmente. Y por eso... ¿En qué consecuencia se ve? ¿En quién? Por ejemplo, un principio, digamos, de metafísica. La metafísica entendida como conocimiento del ente, conduente, o sea, sí, la demostración de la existencia de Dios. Claro, y eso está formulado en primer lugar en Kant. La metafísica no debe ir más allá de los límites de la experiencia posible, porque de otra manera se convierte en dañina para la vida social humana. Porque comienzan los litigios en los cuales está incluida también la religión. La vida religiosa es fuente de litigio. Cuando se la deja sin límites. Por eso Kant pretende regular también el pensamiento religioso y para eso escribe la religión dentro de los límites de la mera razón. ¿Y de qué manera está en Descartes esto? Es decir, en la pretensión de que también, Descartes también pretende hacer una metafísica a priori, ¿no? Descartes, más que hacer una metafísica a priori, en Descartes resulta una metafísica a priori por su actitud, que es la de desconexión respecto de la tradición. Él desconfía de la tradición. El resultado no querido es una metafísica en cierta manera a priori, porque Descartes quiere comenzar de nuevo. Lo que durante muchos siglos fue transmitido, él lo quiere redescubrir por su propia cuenta. Y eso accidentalmente produce el resultado del apriorismo, porque cuando uno se pone a pensar toda la filosofía desde cero, es claro que incurre en muchos errores, porque una persona sola no puede reemplazar toda la historia de la cultura de la humanidad, especialmente toda la historia de la filosofía. Nosotros lo vemos muy claramente en muchas personas que son autodidactas, que son filósofos por su cuenta, y a veces razonan bien y a veces razonan de maneras extrañísimas. Sí, hasta parecen locos. Porque están desconectados respecto de la tradición, pretenden descubrir por su sola cuenta, por sus solas fuerzas, aquello que ha requerido de siglos y de inteligencias bastante superiores a las que ellos poseen para ser manifestado, para ser aclarado. El mismo Aristóteles surge de una escuela filosófica, surge de Platón, Platón surge de Sócrates. En la Edad Media, Santo Tomás surge de San Alberto surge de todos los autores escolásticos anteriores, etc. Hay una tradición filosófica. Y la pregunta para él, Husserl decía si
si lo que surgió en Grecia es una entelequia que se llama entelequia que está en la mente humana, que sería la filosofía, o solamente nos tenemos que conformar con filosofías. O hay algo permanente que está atravesando toda la tradición, o llegamos a la modernidad y nos quedamos con filosofías. Damos la posibilidad de que haya habido algo que se despertó y sería el ser, en definitiva, la posibilidad de conocer el ser. Sí, claro, ahí hay algo que va más allá de las situaciones contingentes y que es propio de la esencia del espíritu. El hombre, sin embargo, necesita recuperarlo cada vez porque, propiamente hablando, las ideas no se transmiten. Lo que se transmite son los signos de las ideas, signos que pueden ser cada vez más elaborados, que implican una capacidad superior de acceder a los significados por esos signos. Cuanto más perfectos son los signos, tanto más se entiende. Cuanto más un profesor es claro en sus palabras, tanto más los alumnos entienden. Y así sucede también en la historia de la filosofía. Cuanto mayor claridad hay, tanto mayor facilidad hay en los discípulos de no solo retomar lo que enseñan los maestros, sino de superarlo. Y ese es el fundamento de la tradición filosófica, y tanto más de la tradición teológica. La teología en la tradición es esencial. En la filosofía no es esencial, es accidental, o sea, es el modo por el cual se llega al pensamiento. Es accidental, sin embargo, en la práctica es realmente importante, porque no se puede prescindir de la historia de la filosofía. Eso es lo que veremos, en cambio, en los autores modernos. Cada uno pretende superar al anterior, de una manera dialéctica, es decir, rechazándolo. Cada uno supone lo que dijo el otro, pero lo supera rechazándolo en su totalidad. Es un modo de progresión muy distinto del propio de la tradición, en el sentido escolástico, patrístico y antiguo del término, que era un magisterio. Cada uno asumía lo que decía el maestro, lo veneraba, lo profundizaba y agregaba algunos elementos. Los modernos, en cambio, rechazan todo lo que dijo el autor anterior. Y de esta manera fundan una especie de método dialéctico que es el que formuliza Hegel como ley fundamental de la evolución del pensamiento. Más aún, lo hace coincidir con la esencia del pensamiento mismo. El pensamiento como tal es dialéctico en Hegel. Vemos entonces en la crítica de la razón pura que Kant quiere hacer una metafísica que siga el camino seguro de la ciencia, que es el que corresponde a la física, a la matemática. Y para eso quiere hacer una revolución. El segundo prólogo lo escribe en la época de la Revolución Francesa y aparece muchas veces la palabra revolución, la época de la Revolución Francesa y de la Revolución en los Estados Unidos también. Aparece muchas veces la palabra revolución. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos. Pero todos los ensayos para decidir a priori algo sobre estos mediante conceptos, por donde sería extendido nuestro conocimiento, se aniquilaban en esa suposición. Es decir, cuando uno supone que el conocimiento depende de los objetos, el conocimiento funciona mal, se autodestruye. Ensáyese pues una vez y no adelantaremos más en los problemas de la metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento. Ahora los objetos tienen que regirse por el conocimiento.
al revés. Es el conocimiento el que determina los objetos. Lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. Que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. Es decir, este es el ideal de la ciencia. La ciencia tiene que existir antes que existan los objetos. Los objetos, como no son dados por la experiencia, pero la experiencia debe coincidir con el conocimiento a priori. Y si prácticamente no tiene ningún valor. La experiencia no tiene valor para Kant. Tiene un valor teórico, en el sentido de que el pensamiento no tiene que pensar nada que no corresponda a la experiencia. Pero la experiencia como tal no agrega nada al pensamiento. O sea, el único valor es negativo, es el de marcar el límite. El pensamiento no tiene que ir más allá de la experiencia. Ocurre con esto como con el primer pensamiento de Copérnico, quien no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes y admitía que la masa toda de las estrellas daba vueltas alrededor del espectador, ensayó si no tendría mayor éxito haciendo al espectador dar vueltas y dejando en cambio a las estrellas móviles, a las estrellas inmóviles. Esto es una metáfora de la actitud que asume Kant respecto del conocimiento, una actitud inversa de la que él supone correspondiente a la metafísica anterior, es decir, la metafísica se rige por objetos. Aquí se trata de que la metafísica se rija por sí misma, es decir, sea una verdadera ciencia, y esto a su vez significa que sea a priori. La metafísica debe ser a priori. A priori quiere decir pura, quiere decir sin salir del pensamiento mismo, sin recibir nada que esté afuera. Kant tiene presente la filosofía empirista y quiere distinguirse respecto de la filosofía empirista, aunque de hecho recibe muchos elementos de la filosofía empirista. La concepción del sentido como pasividad es más bien propia de esta filosofía empirista. El intelecto, en cambio, para Kant es activo, es organizador, se puede decir en cierta manera, pero no organizador de cosas que están afuera, sino organizador de lo que está dentro de sí mismo. Los objetos no están, sino dentro del entendimiento mismo, aunque referido a las cosas que alcanza la experiencia. Quiere aplicar este giro copernicano, esta revolución, a la metafísica. Puede hacerse un ensayo semejante por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no comprendo cómo se pueda a priori saber algo de ella. Se rige, empero, por el objeto como objeto de los sentidos. Rígese empero el objeto como objeto de los sentidos por la constitución de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad. No solo cambia el orden del conocimiento intelectual, sino del mismo conocimiento sensible. La intuición de objetos depende de la intuición, no del objeto mismo. O sea, de las facultades
sensitivas que tiene el hombre. Tanto más eso hay que considerarlo respecto del pensamiento. El pensamiento tiene que ser a priori. Todo esto tiene una consecuencia muy importante respecto del conocimiento de Dios. El conocimiento tiene que ser limitado incluso respecto de Dios, hasta tal punto que no puedo saber si Dios existe o no puedo probar si Dios existe, porque cualquier intento de ir más allá de lo que dice la experiencia, como es el caso de querer conocer a Dios, implica una caída en la contradicción. Implica una caída en un tipo de pensamiento que implica contradicción. Y esa contradicción es dañina. ¿Qué implica la contradicción? Implica contradicción porque mientras hay unos que dicen que se puede probar que Dios existe, hay otros que dicen que no se puede probar que Dios existe. Más aún, Kant mismo en la crítica pone los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Sí, tiene el mismo, claro. Es impecable, por tanto. No se puede afirmar que Dios existe o Dios no existe, o que Dios no existe a partir del pensamiento racional. Solamente que ese pensamiento racional, por supuesto, depende de la formulación que el mismo Kant hace. De la formulación que él establece respecto del pensamiento. Porque las reglas que hace funcionar en esas pruebas son las mismas que él, en toda la crítica de la razón pura, supone como verdaderas. Eso es un descubrimiento a la manera experimental. O sea, la razón, cuando se analiza a sí misma, descubre esas reglas y sabe que no son otras. De la misma manera que uno que analiza el árbol descubre que tiene frutos, árboles y tiene frutos, ramas, hojas y tronco, y no lo puede probar porque eso lo descubre. De la misma manera pretende Kant que sus leyes, con las cuales describe el modo de funcionar del pensamiento, dependen de la realidad misma del pensamiento, que se autoanaliza. Al final de este texto saca las consecuencias. Este es un tratado del método, esta crítica. ¿Qué tesoro dejamos a la posteridad con tal metafísica depurada por la crítica? No solo una utilidad negativa, sino también positiva, porque se advierte que esos principios con que la razón especulativa se atreve a salir de sus límites tienen por indeclinable consecuencia en realidad no una ampliación, sino, considerándolos más de cerca, una reducción de nuestro uso de la razón, ya que ellos realmente amenazan ampliar descomedidamente los límites de la sensibilidad a que pertenecen propiamente y suprimir así todo uso puro, práctico de la razón. Esto es muy importante. El uso puro, práctico de la razón es el uso supremo, o dicho de otra manera, es el más puro, es el más a priori, es el uso moral. Ese uso moral es formal también, pero ese uso moral formal es superior, es más importante, o sea, más formal, respecto del uso especulativo. El uso especulativo pretende conocer objetos y eso no es otra cosa que una ampliación de la actitud que tiene el hombre cuando capta lo sensible.
querer conocer a Dios especulativamente no es otra cosa que un sensualismo. Es una prolongación de la sensibilidad. Esa prolongación en realidad disminuye la capacidad intelectual o racional del hombre. ¿Por qué disminuye esa capacidad moral? O sea, todos los que desarrollan una filosofía que llega a Dios, o que llega a la inmortalidad del alma, etcétera, pero principalmente a Dios, son fuente de inmoralidad. Y la misma religión, en el sentido clásico del término, es inmoral. Este pensamiento es muy importante porque pasará a los siglos sucesivos. Es lo que nosotros vemos en la cultura contemporánea. Todos los juicios que hay acerca de lo religioso, o sobre todo acerca de los sacerdotes, etcétera, tienen implícito siempre que tienen algo de inmoral. Por eso si matan a un sacerdote en Córdoba, los títulos enseguida ponen a ver si era homosexual o no era, o por lo menos lo hacen sospechar. ¿Por qué? Y lo mismo dice Freud. El sacerdocio, como representativo de lo religioso, es la muestra principal de la inmoralidad. La religión como tal es inmoral, porque implica un uso indebido de la sensibilidad. La religiosidad es vista como sentimentalismo, y el sentimentalismo para el iluminismo es negativo. Es caer en lo puramente afectivo. Es reducir al hombre a un nivel inferior. En vez de hacerlo ser al nivel de la razón, que es práctica y que sirve para la vida moral, que en la práctica es la vida en el Estado, la vida civil, el hombre cae a un nivel inferior. Por eso la religión es vista tendencialmente como dañina, como fuente de perturbación, y lo mismo hace Kant respecto de toda la historia de la filosofía. Para él, la metafísica y la religión son lo mismo. Las metafísicas son como una especie de religión. De hecho, así son concebidas muchas veces en la filosofía moderna, siguiendo el ejemplo kantiano. En este sentido, el clima cultural contemporáneo está más cerca de Kant que de Hegel. En el nivel popular, en la cultura corriente, está más cerca de Kant que de Hegel. Es decir, de este tipo de formulación, porque Kant dirá lo contrario: lo más importante es la religión, lo más importante es la metafísica, etc. Hegel dirá lo contrario: lo más importante es la religión, lo más importante es la metafísica, lo más importante es la filosofía teórica, etc. Y la práctica es subordinada. Por supuesto que él cambia el sentido de la filosofía teórica de la religión y cambia también el sentido de la práctica. Entonces, para Kant sería que el conocimiento de Dios se da mediante un uso moral de la razón. Sí. Y eso implica que uno no sabe si Dios existe o no, Dios no existe, pero que obra como si Dios existiera. O sea, Dios es una idea reguladora de la razón. Lo mismo el premio, el castigo. Uno tiene que creer que el alma es inmortal, porque de esa manera evita las acciones malas. O sea, el aspecto religioso tiene un sentido popular, es para educar al pueblo. Como el pueblo no entiende filosofía, hay que hacerle entender algunas verdades de modo religioso. Pero ese modo religioso tiene que ser controlado por la filosofía. Es decir, tiene que ser científico, tiene que consistir en un uso a priori de la razón. Y eso es la religión dentro de los límites de la mera razón. Eso que propone Kant es muy cercano al ambiente cultural que se realiza en nuestros días. La religión es aceptable mientras sirva para algo, es decir, mientras sirva para hacer comedores escolares o para ir a las villas miserias o cosas por el estilo, pero no sirve para lo serio. La vida seria es la vida en el Estado, en la cual se desarrolla el pensamiento, y esto tiene que prescindir de la religión.
en la vida política al nivel más elevado, etc. Todo eso tiene que prescindir de la religión. Esto ha sido desarrollado después por Hegel. Esa idea de Kant está asumida por Hegel, y Hegel revierte lo que dice Kant. Dice, la religión es lo más importante, tiene que coincidir con la vida del Estado, pero se trata ya de otra cosa, de otras religiones. La religión es la religión racional, no solo en el sentido de Kant, una religión regulada por lo racional, sino una religión que consiste intrínsecamente en lo racional y que piensa todos sus objetos. Pero también Hegel puede saber absoluto por encima de la religión. Algunos tienen un saber racional y hay otros que están en el nivel de la religión, ¿no? Sí, eso es verdad, sobre todo en la fenomenología, que es una obra de juventud, pero el pensamiento maduro de Hegel tiende a poner a la religión como lo principal, entendiéndola, sin embargo, como religión racional, como religión que incluye o que es la racionalidad misma. Y toda la idea de que lo religioso se funde en la experiencia estética es más juvenil o también está parte de esto. Bueno, en Hegel hay una referencia a lo estético, pero eso corresponde a la religión que no es puramente racional, que es la religión católica. La religión católica para Hegel es estética. Por eso desarrolla todo el arte occidental, lo cual para Hegel tiene un valor positivo, por supuesto, pero no es todavía la religión racional, que es la religión protestante. En realidad, la verdadera religión para Hegel es una nueva religión que incluye lo católico y lo protestante. No es ni católica ni protestante, porque es la razón que asume ambos momentos espirituales. Es una nueva religión que se debe desarrollar a partir de la vida en el Estado, a partir de la vida social, organizada, que debe hacer presente en la vida de todos los días ese pensamiento absoluto. Eso es la verdadera religión, que tiene elementos católicos y elementos protestantes. El elemento protestante es la libertad, el elemento católico es la metafísica, que hay que recuperar, porque hay que pensar todos los objetos, incluyendo a Dios, cosa que los católicos hicieron en su escolástica, según